defensa de la educación pública, es que la educación privada por norma es confesional. O sea, por norma se establece una determinada manera de enseñar, una determinada concepción filosófica o científica o religiosa. Y resulta que la ciencia, para desarrollarse, el conocimiento para desarrollarse, solo se desarrolla bien allí donde hay libertad de cátedra de investigación. Es decir, donde las ideas compiten entre ellas en un ambiente de democracia y de libertad. O sea, no se trata de tener una universidad de izquierda, eso es un absurdo. Como es un absurdo tener una universidad de derecha. No, se trata de una universidad que tenga un ambiente democrático, que haya de todas las ideas, ateos, cristianos, mahometanos, lo que quieras, que crean en una cosa, que crean en otra, etc. Y en un debate democrático es como la ciencia y el conocimiento se desarrollan. Es decir, si hubiera predominado la educación confesional, todavía estaríamos diciendo que la Tierra era el centro del universo. Y por supuesto que si usted intenta tirar un satélite de comunicaciones por fuera pues de la órbita de la Tierra, con la idea de que la Tierra es el centro del universo, pues no le llega a ninguna parte. Pues para no mencionar otras cosas, si se quieren, más complejas que eso. Entonces fíjense ustedes que cuando estamos defendiendo la educación pública, no estamos defendiendo cualquier cosa. O sea, fíjense cómo esto va mucho más allá incluso de la idea democrática de que el pobre no sea tan pobre como su padre. Esto va mucho más allá, tiene que ver con el desarrollo de la sociedad, con el desarrollo del país. Y pegado a esto va la autonomía. ¿Qué es la autonomía? Es que el Estado pone toda la plata que se necesita, pero es la universidad, la educación, la que dice cómo es el aparato educativo. ¿Por qué? Porque de otra manera, entonces aquí nos aparece un ministro de educación bien reaccionario, bien estúpido, ¿cierto? Y entonces nos dice cómo se enseña la aritmética. Entonces fácilmente 2 más 2 es 4 y esto se vuelve un problema. O sea, eso se lo tienen que dejar a la academia, a los que saben de este asunto. Incluso vi que la reforma acaba con los consejos académicos, cosa que es muy sospechosa. Entonces, que es la ministra de Educación la que nos va a determinar el currículum. O sea, el gerente de la empresa, o la señora de la Cámara de Comercio, por eso es cierto, me recuerdan aquí. No, el tema de la academia es un tema de los académicos, profesores y estudiantes, pero es un tema de la academia. Bueno, vamos terminando. Si esto es así, es decir, si la privatización es sinónimo de mala calidad, para no hablar de que es sinónimo de que millones se quedan sin estudiar, que es todavía más prosaico el argumento. O sea, la privatización, en la medida que la universidad pública no ofrece lo que ofrece, la universidad privada intenta cubrirlo, pero millones se quedan sin estudio, punto, se acabó el cuento. Bueno, si esto es así tan claro, tan obvio, tan conocido, porque yo aquí no estoy inventando la bicicleta, esto es, digamos, conocimiento universal. ¿Por qué la política del libre comercio es la privatización? ¿Por qué la política del consenso de Washington es la privatización? ¿Por qué el TLC es la privatización? ¿Por qué Santos, Uribe, etcétera, etcétera, son la privatización? Si eso es sinónimo de educación mediocre, de mala calidad de la educación. ¿Cómo se explica eso? Bueno, se explica de una manera que también es relativamente simple de explicar. Hay una correspondencia inexorable, debe haber una correspondencia inexorable entre el tipo de país que yo quiero tener, o sea, el tipo de aparato productivo que yo quiero tener, ¿sí? El tipo de sociedad que yo deseo tener y el aparato educativo que debo construir para ese tipo de sociedad. Es obvio. Lo ilustro con unos ejemplos. Si ustedes se asoman a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Tel Aviv en Israel, estén seguros que no hay clases de cría y engorde de cerdos. Ustedes saben que por razones religiosas los judíos no comen carne de cerdo. Es así de simple. A los Nucamacu, que es un pueblo compatriotas nuestros en el Bichada, que son indígenas, cazadores y recolectores, pues a nadie se le ocurriría montar un laboratorio de energía, de ingeniería, no sé, nuclear, ¿sí? Porque ellos están cazando micos. Lo digo con todo respeto. O sea, hay esa correspondencia. O sea,
¿Qué país quieres? Y te diré qué aparato educativo necesitas. ¿Cuál es el país que nos están montando? Es muy simple, es el del libre comercio, el del neoliberalismo, el del consenso de Washington, el de los TLC. Bueno, eso tiene muchos nombres, pero al final es la misma cosa, el de la Organización Mundial del Comercio, no sé qué dice más. Lo que digan los gringos, pues para resumir, hacer más corto el cuento. He venido casi con mucha frecuencia, insisto en una idea, es que el día en que estos personajes que gobiernan a Colombia tengan una idea de verdad propia sobre algo que de verdad valga la pena, les va a dar un derrame cerebral. Pues no inventan nada, lo más poco creativo que yo he visto. ¿Cuál es el país del libre comercio? Esto ya está recontracomprobado. El libre comercio no va a empezar en Colombia con los tratados de libre comercio, empezó con Gaviria hace 20 años. Bueno, ya ha habido libre comercio en México, en otras partes, o sea, uno ya sabe exactamente en qué consiste. Para hacer corto el cuento, el TLC nos especializa en una lógica de división internacional del trabajo. Colombia se especializará en la producción de materias primas, agrícolas y mineras. Y con esas materias primas que se deben exportar, se conseguirán los dólares suficientes para importar todos los bienes de tecnología compleja. Ese es el libre comercio. Ya eso es un hecho en estos 20 años, pero con los TLCs viene más de eso. O sea, Colombia va a vivir del café, el banano y las flores que pueda exportar, y del petróleo, del carbón y del níquel que pueda exportar. Y con eso los vamos a conseguir unos dólares para comprar todos los bienes de tecnología compleja. Bueno, y ni tan compleja, porque hasta los zapatos y las medias y todo eso lo vamos a terminar importando. Y las telas y todo. Esa es, digamos, la lógica de esta cosa. Y ahora que entran en TLC, estos TLCs se dicen, por ejemplo, en el caso del agro, además, bueno, lo de materias primas agrarias es en bienes tropicales, porque los bienes no tropicales hay que importarlos también. Entonces ya aquí se acabó el trigo, se acabó la cebada, el maíz se está agonizando, con el TLC se acaba el arroz, fácilmente vamos a perder la leche y pérdidas de todos los tipos. Eso digamos ya es un hecho. Viene ahora los TLCs. Por ejemplo, perdemos el arroz, perdemos la leche. Viene el TLC con Corea, se arruinan las ensambladoras de automóviles que hay en Colombia y se acaba la industria de autopartes. Pues, o queda agonizando, yo creo que se acaba. ¿Por qué? Porque vamos a importar eso. ¿Listo? Entonces, para un país como esos, o sea, un país de una economía mediocre, un país de quinta categoría, especializado en materias primas, o sea, que fue lo que fuimos de España. Cuando esto fue una colonia de España, ¿cuál era el negocio? El negocio era que estas tierras americanas producían materias primas básicamente mineras en esos días, oro, plata, esmeraldas, etc. Y todos los bienes procesados se importaban, todo. Es más, metían a la cárcel al ciudadano de América que se le ocurriera poner una fábrica, porque la corona española decía, no señor, me la importa de Europa y la intermedia la corona española. Ahora el libre comercio no nos prohíbe sembrar trigo, ni nos va a prohibir el día de mañana hacer radios, pero el que siembra una mata de trigo se arruina, y el que se le ocurra hacer un radio se arruina también. Más duro si se quiere que como eran los días de la corona española, porque los días de la corona española, como si uno se le lograra responder al soldado, podía hacer de pronto fabricar aquí alguna cosa. Ahora estas cosas de la economía son omnipresentes, no hay dónde esconderse. El que siembra una espiga de trigo se arruina, porque no puede competir con el trigo subsidiado de los países que tienen una serie de ventajas en ese sentido. Entonces, si ese es el país, ¿cuál es el aparato educativo de ese país? Pues tiene que ser un aparato educativo tan mediocre como el país que van a montar. Yo recién llegué al Senado, yo llegué al Senado y el día antes de la posesión como senador, pues tuve que renunciar a la universidad. Pero en esos días empezó una reforma que intentó hacer Marco Palacio, que arrancó a hacer Marco Palacio en la Universidad Nacional, que era una reforma piloto. A darle esta advertencia, Marco Palacio es un académico de alto nivel, o sea, el tipo sabía de qué estaba hablando. Y la reforma consistió en proponer todas las carreras hay que quitarle 1 o 2 años. Están muy largas, hay que quitarles 1 o 2 años.
Yo soy de los que creo que una carrera en un momento dado puede tener menos años que los que tiene. Yo no quiero ser dogmático, pero también podría tener más, dependiendo de las circunstancias. Pero eso de que digan, el progreso de Colombia es que las carreras duren un año menos, la carrera de la Universidad Nacional, ya ha sido profesor de la Nacional toda la vida, ya que estaba hablando, ¿cierto? Entonces me pareció muy sospechoso y me sentí a estudiar el asunto. Hasta que encontré la explicación de Marco Palacio, póngale cuidado a la frase, es de memoria, es textual. Quizás estamos enseñando demasiado. El rector de la Universidad Nacional de Colombia, yo leía esa frase y la releía, le daba la vuelta al papel, la miraba de filo a ver si sí. Pero agregaba la explicación. La explicación decía, quizás estamos enseñando demasiado, y agregaba, entregando profesionales que superan los requerimientos del mercado. O sea, saben mucho, pero no porque sepan mucho de manera absoluta, sino porque saben más que el mercado, o sea, saben más que lo que necesita el negocio. Eso es finalmente lo que está diciendo. Pero eso es una cosa relativa. A usted en Estados Unidos no le van a decir eso, porque ellos están metidos en el mundo de la tecnología de punta, en las cosas que lo tienes complejo, ¿sí? Los nuevos materiales, la nanotecnología, la genética, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando yo leí eso, entendí y me pareció hasta razonable lo de quitarle un año a las carreras. Sí, porque yo decía, bueno, si en Colombia no se van a producir cereales, o sea, ni trigo, ni cebada, ni maíz, ni arroz, ni nada de eso, pues es probable, bueno, y probablemente ni leche, ni marranos, ni pollos. Es probable que entonces a las facultades de agronomía y de veterinaria les sobre un año. Porque ¿para qué vamos a enseñar de eso? Si en los estudiantes que terminan ingeniería electrónica no van a salir a trabajar en grandes plantas, fábricas, donde se fabriquen bienes complejos de la electrónica, sino a vender tarjetas de Comcel en los semáforos, a eso les sobran 2 años. Y esto suena a sarcasmo, pero yo les pregunto a ustedes y averigüen, ¿cuántos de los graduados en ingeniería electrónica trabajan en Colombia en producción de bienes electrónicos? Y ustedes verán que casi todos trabajan en comercialización, que es otra cosa. Si nuestros estudiantes de economía, porque esto también no solo es en el terreno de las ciencias naturales, en el terreno de las ciencias sociales, como es el pensamiento único, todo el mundo debe pensar como piensa el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y el que no piense como el Fondo Monetario Internacional es un dinosaurio. Entonces yo decía, si los economistas nuestros, en vez de producir la ciencia económica, que es una cosa compleja, adaptada a la realidad nacional, cuáles son nuestras complejidades, lo que van a hacer es repetir como loros las fórmulas que les redactan en inglés, pues a esas carreras les sobra esos 3 años o 4. Con un agravante, que esto es el secreto que tiene este asunto, porque ustedes dirán, miércoles, pero esto cubre a todo el mundo. No cubre a todo el mundo por igual. No cubre a todo el mundo por igual. Uno de los secretos de la oligarquía colombiana es que lograron separar su suerte personal de la suerte de la nación. A ellos les va bien cuando al país le va mal. Les va mejor cuando al país le va peor. Ese es el libre comercio. Es decir, aquí usted inunda el país de arroz o de leche y eso es un impacto dolorosísimo para este país, pero los importadores se la ganan toda. O sea, los nativos asociados con el capital extranjero que hacen la intermediación, como si se ganara la lotería. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? Entonces, por ejemplo, cuando uno dice, no, es que la educación pública básica y media es malísima, yo pregunto a usted, ¿quién que tenga poder económico en Colombia tiene a sus hijos en colegios públicos? ¿Cuántos presidentes tienen sus hijos ahí? ¿Cuántos ministros? ¿Cuántos gerentes de empresas? ¿Cuántos de los mandamases de Colombia tienen sus hijos en colegios públicos? ¡Ni uno! Y entonces eso no es con ellos. Entonces ustedes miran y el promedio del per cápita que da el Estado para los colegios públicos es del orden de $1 millón, un poco más. Bueno, los hijos de los que mandan en Colombia estudian en colegios privados que pueden valer $1 millón el mes. Entonces, mientras el muchacho común y corriente estudia en un colegio de $1 millón el año, el otro estudia en un colegio de 12 o 15 millones de pesos el año, y eso se nota en la educación, no vayan a creer que no. Pues para no hablar de lo que se nota en las amistades que se hacen y con quién se casan.
Eso es parte del asunto. Al patrimonio por el matrimonio. Hay un libro que publicaron la otra vez. Y lo mismo pasa con las universidades. Entonces, estos personajes, ¿dónde tienen a sus hijos estudiando? Bueno, o en las públicas de mejor nivel, pueden hacerlo, o en las privadas de mejor nivel, o en el exterior. Hace años la norma era que quienes mandaban a Colombia tenían a sus hijos estudiando en las universidades privadas de mayor nivel y los posgraduaban en Estados Unidos y en Europa. O sea, lavaban el título de aquí a allá. Ahora ya lo que están haciendo es que desde el pregrado los mandan para allá. Entonces aquí está creándose como una especie de dos países en ese sentido. Unos que se mueven en la cúspide del conocimiento para ciertas faenas y cosas que les interesan, que en general tienen que ver con administrar la dominación y ser gerentes de transnacionales, etc. Y una especie como de proletariado académico, ¿sí?, graduado en universidades de aquí, desde unas bastante regulazones hasta unas extremadamente perratas, ¿cierto?, que ahí tiene su titulito. Y que además el capital financiero los esquilma, porque esa es la otra parte de la película. Viene en el paquete de Santos el aumento del ICETEX. O sea, son de los que patean el tiro de esquina y lo cabecean, ¿cierto? Entonces, universidades privadas con ánimo de lucro. Entonces el pobre dice, oiga, pero ¿y cómo así? Dice, no, tranquilo, que yo le presto la plata. Y entonces no solo lo dejan medio tarado, sino que además lo esquilman. Esa es la realidad de esta cosa. O sea, peor, yo pregunto, ¿qué es peor? O sea, un país que está siendo condenado en lo productivo y en lo educativo a ser una nación de bárbaros. O sea, una nación sin ningún desarrollo científico ni tecnológico, o sea, un país en la pobreza para siempre. Cualquier país que viva de esas cosas que nos están poniendo a vivir será pobre para siempre. O sea, nos quitan no solo la riqueza y todo, sino que nos quitan la potencialidad de crear riqueza. O sea, el problema no es ser ni rico ni pobre en cierto sentido, el problema es si yo tengo potencialidad para poder ser rico. Y eso es lo que nos están arrebatando. O sea, a Colombia le están quitando no solo su presente, sino su futuro. Esa es la reforma de Santos, ese es el pleito. O sea, se trata de una educación pobre para un país pobre. País pobre, no me interpreten mal, ¿no?, en el sentido que este es un país riquísimo, pero lo quieren dejar como un país pobre. Entonces, como es un país pobre, una educación pobre. Y como es un país de tercera categoría, una educación de tercera categoría. Y dentro de esa educación pobre, una educación más pobre para los pobres. O sea, en el conjunto del país pobre, a los pobres les va peor, porque o no los dejan estudiar porque no pueden entrar a las universidades privadas, ¿sí?, o los ponen a estudiar en unos sistemas de privatización de pésima calidad, sean de origen público o privado, y entonces por supuesto quedan unas condiciones absolutamente desigualdades para competir y quedan llevados. Miren ustedes que yo no exageraba cuando decía que esto sí es peor que lo que nadie se ha atrevido. Bueno, el punto es qué hacer. Bueno, primero una mala noticia, ¿sí?, es que en el Congreso somos 260 y pico, y a esto nos oponemos 13, que somos los del polo. Todos los demás están ahí con esa vaina, todos. Los de todos los colores, aquí ya no alcanzan los colores para todos los partidos, pero todos son santistas, menos el polo, que es el amarillito, todos los otros son allá del otro lado. Y estén seguros que nosotros vamos a hacer toda la lucha que podamos hacer, vamos a movilizar y dar argumentos y razones y todo, pero al final eso ya se dirime con lo que se conoce con el nombre del pupitrazo. Ellos con un cierto estoicismo nos oyen, pues cuando nos dejan hablar, nos oyen con una cierta paciencia y uno termina de hablar y no le da ni el debate, sino que le votan. O sea, no se hagan ni la menor ilusión, si esto se limita a lo que podamos hacer en el Congreso, estamos liquidados. Ellos están en eso
en parte porque son de los que separaron su suerte personal de la suerte de la nación. Y no solo la separaron, sino que les importa una higa a este país, les importa un pepino la suerte del propio. O sea, si al final esto se desbarata mucho, bueno, o siguen viviendo en Miami, porque buena parte de los mandamases ya viven en Miami, o se van a vivir en Miami. O sea, que ahí no tenemos ninguna esperanza. La buena noticia, ¿cuál es? La buena noticia es que si logramos generar una inmensa movilización social, podemos derrotarlos. Podemos derrotarlos. Cuando digo una inmensa movilización social, primero digo inmensa. Claro que este auditorio así de lleno me llena de optimismo. Pero además digo una inmensa movilización con toda la claridad y toda la fuerza suficiente para poderlos derrotar. Pero decía, inmensa movilización social, inmensa movilización, pero civil, civilizada, democrática, pacífica, es a la movilización a la que estamos invitando. Una inmensa unidad del estudiantado, un llamado muy cariñoso a todas las organizaciones estudiantiles que se mueven aquí en la Universidad de Antioquia. Yo sé que hay diferencias, y hay puntos de vista, y hay desacuerdos, y hay debates, y esa es parte de la vida, y a mí eso no me impresiona. Pero lo que sí no puede suceder es que los desacuerdos y las diferencias no nos permitan unirnos cuando hay que unirnos. Ellos también tienen desacuerdos con ellos, pero en eso están unidos. En eso hay que aprenderles. O sea, cuando ellos llegan a la hora de cerrar filas en una cosa retardataria, cierran filas. Y se acaban los pleitos y van es con todo. Aquí nos toca ensayar una cosa parecida. Un llamado muy especial a todos los líderes, los dirigentes estudiantiles, profesorales. Hay que hacer un esfuerzo grande de unidad. O sea, si los trabajadores pudieron construir su central obrera, si FECODE tiene su sindicato, en FECODE no es que no haya diferencias, claro que hay diferencias, pero logran unirse. Cuando llega la hora de unirse, logran unirse. Y insisto en que se trata de una movilización de resistencia civil. Miren, compañeros, esto no es tanto de lograr como un riachuelo pequeño de esos que uno ve en las zonas de cordillera, que hacen mucho ruido, y cuando uno no los ha visto y oye el ruido entre los árboles, dice, uy, eso debe ser un reino inmenso que va. Y después se le acerca y es una quebradita así. No, necesitamos son ríos de verdad, como el Cauca, como el Magdalena, ríos de gente, de movilización social, o sea, que parecen quietos, pero que la energía que desplazan es absolutamente descomunal, capaz de cambiar la geografía por completo de un país entero. Bueno, parecido es lo que necesitamos aquí. En eso hay que aprender del estudiantado chileno, que empieza como el estudiantado y se entra el profesorado y entra todo Chile a la batalla, y por eso tienen contra las cuerdas a esas fuerzas reaccionarias chilenas. No es un problema de la estridencia ni del ruido, no sé qué, no es un problema de la fuerza social, o sea, de tener la razón y de ser capaces de generar la fuerza que hay que generar para poder la batalla. Yo tengo la impresión de que cuando no es fácil lograr todo esto, es probable que podamos lograr. Hay un hecho, por ejemplo, interesante y nuevo: las universidades privadas, por lo menos en Bogotá, que es lo que conozco mejor, están entrando a la lucha. En la última movilización fue muy emocionante ver el Rosario, los Andes, el Externado, todas con sus bloques en la movilización, defendiendo toda esta batalla que estamos dando, porque además también digamos esto, sobre esto hay confusión. No es cierto que cada muchacho que estudia en una universidad privada es hijo de un magnate. Yo soy graduado de los Andes, eso lo conozco de cerca, y yo, mi familia no era ninguno de los magnates, estudié con un esfuerzo inmenso. En general lo que sucede en esas universidades privadas es que los muchachos estudian, pero porque el papá se somete a no comprar zapatos en 5 o en 6 años. Esa es la norma. Este es un país lleno de pobres. En la mayoría de las neveras de esos muchachos que estudian en esas universidades privadas, pues eso espantan. Entonces esa es gente que es sensible a estos temas, que nos pueden entender de qué estamos hablando, que son víctimas del sistema. Están allí en buena medida porque en la de Antioquia o en la Nacional o en donde sea no hay los cupos que debería haber, no hay el espacio que debería haber, y por supuesto todo lo que se deriva de eso. Entonces termino diciéndoles, jóvenes, que la cosa es muy complicada, como
espero haber demostrado, es muy complicada, pero también es cierto que la tarea no es resignarnos, ni hacer